estás en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos llama a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Ángel Ochoa Tamarit, Esther Covarrubias, por las familias Delgadillo Chávez, García Pérez, Orozco Rosas, Orozco Urtiz, Van Ingen, Vázquez Santana, por Gabriel Ángel Anaya Calderón, Irene Sánchez en su cumpleaños, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Delia Miramontes, Mireya Ocando, Lucy Bobadilla, Luz Laviaga, Marta Alicia Gutiérrez, Marta Gutiérrez Ruiz, Noemí del Patrocinio del Castillo Ruano, Óscar Iglesias Cortés y María de la Luz Mazo, Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, por las necesidades de María Loreta Ramírez Gutiérrez, por la conversión de los pecadores, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes, por Sergio Gutiérrez Ruiz, Luis Sergio Gutiérrez Ramírez, pedimos por el eterno descanso de Cuauhtémoc Méndez Fernández en su triduo, Carlos Galación Vicente Montesinos en su novenario, Honorato González Santana en su aniversario, José David Pineda Ovalle en su novenario, José Sánchez Huarcaba en su 10º aniversario, Lidia Delgado Sataraín en su novenario. Además encomendamos a los hermanos difuntos Felipe de Jesús Mallorquín, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Manuel Ramírez Alvarado, Óscar Eduardo Yavaca Bendaño, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente.
y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarás hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación, me regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó:
El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. En perfecta correspondencia, la primera lectura con el Evangelio, nos damos cuenta del mensaje tan claro que nos transmite la palabra de Dios, en perfecta sintonía, en perfecta armonía, porque el mensaje es muy transparente. El libro del profeta Ezequiel nos habla del agua que manaba del santuario, una visión que tiene el profeta, porque dice, un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. No había agua en Jerusalén, al menos no como lo está describiendo el profeta. Entonces, ¿por qué dice que veía agua? Porque está en una visión extática, está en un éxtasis. O sea, es una visión de algo que no pueden ver los hombres en la vida ordinaria, pero que sucede. Es decir, es algo que está sucediendo todos los días. El santuario es el lugar del que emanan estas aguas en abundancia. ¿Qué representan las aguas? La vida que viene de Dios, la vida que viene de Dios. Por eso habla de un agua que cada vez con mayor abundancia salía del santuario. Lo dice de diferentes maneras, porque luego dice que esta agua primero llegaba a los tobillos, luego llegaba a las rodillas, luego llegaba a la cintura y después era un torrente tan grande que ya no se podía vadear. Y entonces dice, aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. ¿Y qué representa ese torrente? La gracia divina, la gracia de Dios. El que se pone en contacto con la gracia divina vive. Y el que no está muerto, aunque crea que está vivo. Hay muchos muertos vivientes, Hay muchos muertos vivientes. Creo que eso en la televisión les llaman zombies. La verdad es que no lo sé porque no me gusta ver esas cosas. Pero al final, un muerto viviente. Pues hay muchos cristianos que están muertos vivientes. Tienen vida en el cuerpo, pero el espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque viven lejos de la gracia. ¿Y qué significa eso? Vivir sin confesarse, vivir sin comulgar, vivir sin acercarse a la fuente del agua. La fuente del agua es Dios. Y esta agua que emana en abundancia es la gracia divina de la que nos está hablando con toda claridad el profeta. Quien vive cerca de estas aguas, entonces tiene vida. Y por eso dice, a donde lleguen estas aguas, todo quedará saneado. Por donde quiera que pase este torrente, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. El que vive cerca de Dios se vuelve como un árbol frondoso. Y el que está cerca de Dios es como un árbol seco, no tiene vida. Estas imágenes utilizadas por el profeta, luego Jesús las utilizará cuando nos habla de la vid y los sarmientos. Jesús nos dirá que el sarmiento que no está unido a la vid se seca y por tanto lo queman. Efectivamente, eso pasa con quien no está unido a Cristo, quien no está unido a Dios. Por eso dice con claridad el profeta, darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Esta
escena narrada por el profeta Ezequiel nos prepara a la lectura que escuchamos hoy en el Evangelio. Jesús se presenta en la piscina de Betesda, una piscina a la que acudían los enfermos, porque existía la creencia de que ahí había aguas mágicas. Bueno, no mágicas en el sentido de no saber de dónde venían, sino que eran aguas que se agitaban, porque un ángel del Señor venía y las agitaba, y quien se metía primero después de que las aguas se agitaban, entonces podía ser curado. Jesús ve a un hombre que está allí, paralítico, y lleva 38 años enfermo, y le dice: ¿quieres curarte? Pues es que no hay nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. ¿Y qué le dice Jesús? Levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué está diciéndole Jesús? No ocupas de esa agua, porque yo soy el agua que da la vida. Yo soy el agua que todo lo sana. Es lo que está diciéndole Jesús. Para nosotros esto es fundamental, ahora que estamos próximos a celebrar la Semana Santa y sobre todo la Pascua. Recordemos que el sacramento pascual por excelencia es el bautismo. El bautismo, el sacramento por el cual a través del agua recibimos la gracia divina. Y por eso estas lecturas son ciertamente bautismales, nos remiten al agua que sana, al agua que da vida. En definitiva es Jesús. Es cierto que utilizamos de estos medios para poder comprender lo que hace el agua en nosotros. Por ejemplo, el sacramento del bautismo. ¿Por qué utilizamos el agua para bautizar? Porque el agua limpia, el agua purifica. Con el agua lavamos lo que está sucio. Con el agua, un lugar que está árido y sin vida se puede volver fértil. El agua da vida, el agua purifica, el agua limpia. Por eso, cuando bautizamos a un niño, el agua lo purifica del pecado y le transmite la vida nueva, la vida de la gracia, con todo el simbolismo que esto trae. Por eso, ¿qué tenemos que hacer con esas lecturas? Pensar en nuestro propio bautismo. Pensar si somos conscientes de la grandeza de este sacramento que hemos recibido, que nos incorpora a Cristo, porque por el bautismo, dice San Pablo, morimos al pecado y resucitamos a la vida de la gracia. Quiere decir que participamos del misterio pascual de Cristo, porque Cristo murió y resucitó. Nosotros con el bautismo morimos al pecado y resucitamos a la vida nueva que nos da precisamente Dios a través de ese sacramento. ¿Qué tendríamos que hacer entonces como consecuencia de ello? Pues vivir como resucitados. De hecho, eso se trata la Cuaresma, renovar nuestra conciencia de haber participado de este sacramento, que es sacramento pascual por excelencia. Vivir como resucitados, no como muertos. A veces vivimos como muertos en vida porque vivimos atados al pecado, atados a los vicios, atados a las tentaciones y a todo lo que nos aleja de Dios. Por eso hay que vivir nuestra vocación bautismal, que nos remite siempre a la Pascua, a la vida nueva que Cristo nos trajo con su pasión, muerte y resurrección. Les invito pues a que estas lecturas las encuadremos en este acontecimiento tan importante como es la Pascua, para que tomemos conciencia de la vocación que hemos recibido y vivamos conforme a ella. Nos ponemos de pie. En ese tiempo de gracia y de salvación, oremos para que toda persona pueda experimentar en su vida la bondad y el amor de Dios. Oremos diciendo: te rogamos, óyenos. Para que los pastores de la Iglesia den siempre un buen testimonio del Evangelio con su sencillez y su espíritu de servicio. Oremos. Para que en todo el mundo se respeten los derechos humanos y en todas partes se pueda vivir en paz y sin temor. Oremos. Para que las mujeres que son maltratadas tengan la protección que necesitan. Oremos.
para que los que sufren enfermedades incurables se sientan acompañados por la ternura de Dios que nunca los abandona. Oremos. Para que en este tiempo de Cuaresma nos esforcemos de un modo especial para superar las enemistades y las tensiones que pueda haber con las personas de nuestro alrededor. Oremos. Escúchanos, Dios nuestro, y renueve en nosotros la gracia del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz, recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, recordemos que las personas que estén preparadas debidamente para acercarse a recibir a la comunión, hay que hacer una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos porque van a recibir la comunión en la palma de la mano, y luego hay que llevar la comunión directamente a la boca delante del ministro, por favor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el
tu cuerpo y sangre, Señor. Tomamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre. Yo voy. Me dice al final, yo voy. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. El cuerpo de Cristo. Oremos. Purifica, Señor, con tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer ahora un responso por nuestro hermano Cuauhtémoc Méndez Fernández. Después de haber orado por nuestro hermano Cuauhtémoc, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia, por eso esperamos que esta asamblea, que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua con que vamos a rociar ahora las cenizas de este hermano nuestro nos recuerda que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Cuauhtémoc, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte. Hace contigo goce el festín de las bodas eternas. Que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano Cuauhtémoc, para que, terminado el duro combate de su vida mortal,
entre como vencedor por las puertas de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor le conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Concede, Dios misericordioso, que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor.